sobre todo principado y potestad, y virtud y dominación, y sobre todo nombre por celebrado que sea, no solo en este siglo, sino también en el futuro. ¡Aleluya! Te saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos los Ministerios Cristo Te Ama de Tlahuelilpan, Hidalgo, México. A continuación te presentamos la conferencia impartida por el doctor en Derecho Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza. ¿Es cristiano celebrar a Juárez y el 21 de marzo? Que Dios sea contigo. Fecha. Traemos un tema, uno más de los temas que la Iglesia Cristo Te Ama para los interesados en la palabra de Dios. Toda esta gente que está esperando palabra de Dios en los diversos temas, en los diversos acontecimientos de nuestra vida. Y el día de hoy toca ver un tema muy importante que trata con la celebración del 21 de marzo. Y sería prudente hacer el interrogante: ¿es cristiano celebrar el 21 de marzo y la celebración que se hace directamente a Benito Juárez? ¿Es cristiano hacerlo? En fin, todo este interrogante va a estar, pues, de alguna forma explicada en esta predicación. Por lo tanto, nosotros hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de traer un estudio en relación a esto. Y esto empieza en que en estas últimas fechas se ha hecho toda una celebración el día 21 de marzo, en que ese día, por un lado, se hacen desfiles alegóricos en las escuelas, en lugares públicos, todas las escuelas realmente realizan desfiles, y complementariamente a esto que se celebra el natalicio de Benito Juárez, desde el presidente de México, también se celebra la entrada de la primavera. O sea que es una celebración conjunta y se ha hecho realmente una sola fecha, un solo festejo. Pero esto tiene un fondo mayor, no es nada más una celebración a la ligera de estas fechas, de estas dos fechas, sino que trae alcances espirituales importantes. Estos alcances son de alguna manera espirituales, y sobre todo que nosotros vemos con mucha claridad que la gente en la actualidad se le ha hecho muy de moda acudir a las pirámides de los diversos lugares de México, sobre todo que nuestro México es un país muy rico en este tipo de monumentos. Por eso se llama a México la ciudad de los palacios, por sus palacios prehispánicos. Y entonces esto acarrea para el ámbito cristiano, acarrea ámbitos de idolatría, ámbitos de ídolos de aquellos años. Por eso nosotros hemos tenido la oportunidad de allegarnos información, y tenemos en las manos información fresca, en el sentido de que la gente le ha dado por mezclar las situaciones de historia, de subir a las pirámides de Teotihuacán, esas pirámides que están muy cerca de la Ciudad de México y que de alguna manera les son un atractivo para esta gente. En este lugar se sube la gente, el pueblo en general, según ellos dicen, a llenarse de energía, pero en realidad lo que pasa es que se van a llenar allí de demonios, porque en esos lugares están plagados de gente que practica la hechicería, practica la adivinación, practica todo ese tipo de eventos que son adversos a Jesucristo mismo y su palabra. Por eso, en esos lugares también se hace el manejo de, tiran los caracoles y una serie de ritos que se hacen a nivel de hechicería. También se quema incienso, se queman allí, se esparcen productos de tipo satánico, es decir, los elementos que usan los satánicos para hacer sus ritos. Es decir, es una mezcla de intereses y una mezcla de culturas o de tradiciones, sobre todo. Esas tradiciones que son las de la nueva era, las de las ciencias orientales, todo lo que es relacionado con ese tipo de
de personas que practican la adivinación, la golería, la hechicería y todo lo que se refiere a limpias y a la meditación. Todas esas son ciencias orientales, y esas ciencias orientales realmente se conjugan en un solo renglón. Todo eso pertenece al campo del mundo, todo eso corresponde al campo de la carne, todo eso corresponde al campo de lo que la sociedad y la apariencia es la moda y es lo que ellos manejan. Pero quiero dar a ustedes una referencia, sobre todo muy importante, que se desarrolla en el sureste de la República, que es en la región de Yucatán. Allá hay pirámides, y en una de esas pirámides se manifiesta en la salida del sol, ya a determinadas horas, a eso de las 10 de la mañana, se manifiesta una serpiente en la pirámide principal. En la escalinata, al subir las escaleras para la pirámide, hay unas cabezas de serpiente, de piedra, pero esas cabezas de serpiente, nada más la pura cabeza, y luego siguen los escalones. Pero entonces, a determinada hora de la mañana, que es aproximadamente las 10 de la mañana, sale el sol y con la sombra de la pirámide se forma la serpiente. Entonces esa serpiente viene siendo la figura de Satanás, bíblicamente hablando. Entonces, ¿qué significa? Que toda la gente que acude a ese lugar, toda la gente realmente va a hacer una adoración, un culto a Satanás directamente. Y vamos a ver algunas citas bíblicas que mencionan esto, que mencionan a la serpiente y que mencionan que esto es Satanás. Así que, hermanos, yo quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 12:9, que dice la palabra de Dios. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan, por favor. Dicen amén. Dice la palabra de Dios: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En este versículo, hermanos, aquí nos da a entender la palabra de Dios directamente que la serpiente, que el uso y el culto a la serpiente es directamente a Satanás. Entonces, nosotros sabemos que si vemos un culto a la serpiente, un lugar donde la serpiente es la figura central de esos acontecimientos, estamos viendo que se trata de una reverencia, una adoración a Satanás directamente. Es el caso también, les hablaba de las ciencias orientales. En China también una de sus figuras principales de celebración de Año Nuevo y sus fiestas de ellos es el dragón. Inclusive forman un dragón grande, con gente grandísimo, de muchos metros, diríamos, de longitud, y ese dragón es el símbolo de ellos principal. Pues es la serpiente, y aquí la dice la palabra de Dios, es el demonio mismo, es Satanás. Vamos a otra cita, a Apocalipsis 22. Apocalipsis 20, versículo 2. Allí en el mismo libro donde estamos. Y dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Vean ustedes, hermanos, cómo aquí nos está hablando de la serpiente, de lo que simboliza la serpiente bíblicamente, y que nosotros en un momento dado a veces nos prestamos a formar parte de este tipo de eventos, de ritos, de celebraciones, en las que de alguna manera hay una figura central de la serpiente, y esa figura central es Satanás. O sea que directamente se está haciendo adoración a Satanás. Pero hay otras cosas que vienen junto con esto, que es la celebración de la primavera. Es el día en que empieza la estación de la primavera, es el día en que se supone que nace el sol, el esplendor para la fertilidad de la tierra y para una serie de eventos que el mundo requiere. Y esos eventos empiezan con la estación de la primavera. Vamos a ver cómo en estos
lugares también se celebra el rito de la primavera, de la entrada de la primavera, con desfiles, con fiesta de disfraces, con culto al sol. O sea, en esencia, lo que se hace en este día es rendir un culto al nacimiento del sol y un culto al sol. Esto viene desde los egipcios, viene desde aquellos tiempos de idolatría de los egipcios, en que le daban preferentemente el culto al sol. O sea, de ahí nace la idolatría que nosotros conocemos hoy en día de los santos y demás cultos católicos. Esto viene desde la antigua la tierra de Egipto. En Egipto hay sus pirámides y una de las muestras de esto es que hay una efigie, una figura grande de mujer o de hombre, realmente no tengo yo el dato exacto, pero que está como guardián y haciendo un culto y una guardia hacia el sol. O sea, esa figura grande, la principal de las pirámides de Egipto, está enfocada al sol. Eso significa que está en guardia y está haciendo referencia permanente al sol. Es decir, que desde esa antigüedad se está rindiendo culto al sol en lugar del culto de Dios, sino que se está opacando con esta idolatría. De ahí viene todo este culto. Y todas lo que es las ciencias orientales, desde China, Japón, Corea, todas esas naciones le rinden culto al sol. De tal manera que en el caso de Japón se le dice que es la ciudad del sol naciente. Esa ciudad del sol naciente trae inclusive en su bandera la figura del sol. ¿Sí? Eso nos da a entender que para ellos lo primero es el sol, o sea, la figura del sol, todo lo que gira alrededor del sol, hacen peregrinaciones en dirección al sol y la oración que ellos hacen es al sol y invito a preguntar al sol. Entonces viene esa tradición a México y en México nos vienen a traer ese tipo de eventos y nos contaminan con ellos. De tal manera que la celebración de la primavera se viene a ser una celebración al sol. Ahí inicia esa celebración y inclusive desde el mundo católico también tiene esos principios. Y vamos a ver cómo en la Biblia se menciona todo esto. Sobre todo que están suplantando la adoración al sol por la adoración a Jesucristo o a nuestro Dios. ¿Sí? O sea, están cambiando las cosas. Están trayendo la adoración al sol en lugar de la adoración a Jesucristo. Y sobre todo en esos lugares, les decía, en las pirámides, la gente sube, ponen la mente en blanco y en esos momentos los demonios entran a poseer a esa gente. Por eso muchos son los días de fiesta del demonio. Inclusive yo recuerdo en estos últimos años, hace 2 o 3 años, que en el Estado de México había una persona que era amiga nuestra en el mundo político, que era de las principales funcionarias del Estado de México, que precisamente el día de la celebración del 21 de marzo abordó un helicóptero en la ciudad de Toluca y antes de salir el helicóptero se desplomó y se ardió todo el día, se ardió ahí con el helicóptero. O sea, miren ustedes cómo son días en los que se manifiesta también Satanás con sus obras. De tal manera que en algunas ocasiones pues hemos recomendado siempre que son días en los que no hay que buscar verdaderamente la pelea con el demonio, sino que de alguna manera hay que estar conscientes de que son días difíciles, días en los que nosotros tenemos que estar verdaderamente tomados en unidad para hacer las cosas de Dios y no prestarnos a formar parte de aquellos elementos normales de celebración que el mundo nos va arrastrando, el mundo a sus cosas. Por eso el cristiano debe de tener una decisión fundada, poner alto a esas invitaciones, poner alto a muchas cosas. Hay veces que en el caso de las escuelas con los hijos es conveniente no participar, aunque pasen la resta de puntos o muchas cosas, muchos castigos que hay,
pero es que a veces es preferible eso a enrolarse en este tipo de circunstancias. Vamos a ver en la palabra de Dios cómo en la Biblia existe unas citas relacionadas con una revelación que tuvo Ezequiel, el profeta Ezequiel, donde Dios mismo lo llevó a los atrios del templo y vean lo que dijo. Vamos a Ezequiel 8:16, por favor. Dice la palabra, ¿lo tienen? Dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y alababan al sol, postrándose hacia el oriente. Y el versículo que sigue dice, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Bien, en esta revelación se habla totalmente claro de que había una adoración hacia el sol. O sea que antes de que Dios se manifestara en la gente de su pueblo, que había adoración hacia los ídolos. Entonces, los ídolos vienen desde los Baales, Tamus y demás ídolos, que posteriormente vamos a ver otro de los ídolos de importancia en ese tiempo era Dagón, un dios con forma de pez, un ídolo. Entonces, ese Dagón tiene mucha relación con lo de Piscis y con el pez que a veces se usa en el mundo cristiano como símbolo aparentemente del cristianismo. Dice la palabra que aquí había adoraciones y que esas adoraciones al sol son una abominación a Jehová, una abominación a Dios, una ofensa a Dios. Por lo tanto, nosotros, si nosotros vemos con claridad que si nos vamos a la celebración del 21 de marzo, vemos que esa celebración es una abominación a Dios, porque en realidad se está el pueblo cristiano prestando a una adoración del sol. ¿Sí? Y esa adoración, aquí en la Biblia lo dice en Ezequiel, es una abominación a Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a ver en una parte de esta investigación que dice que los ritos relacionados con el amanecer de una u otra forma eran conocidos en diversas naciones. Los que construyeron la esfinge de Egipto lo hicieron para que cuidase el nacimiento del sol al oriente. Yo lo acabo de decir. Desde el monte Fujiyama de Japón se dan oraciones de cara al oriente. Los peregrinos oran al sol naciente mientras escalan los lados de la montaña. O cientos de peregrinos que van de Shinto en sus túnicas blancas saliendo de sus sombrillas y cantando al sol naciente. Y recuérdese que en esa región del planeta se le denomina la tierra del sol naciente. O bien los mitraístas paganos de Roma se reunían al amanecer en honor a su dios solar. Dice, algo muy importante se deriva de la palabra con la que conocemos la estación primavera. El mismo nombre de Esther en español es Pascua, viene de la diosa primavera. De esta palabra sacona tenemos en español la palabra este, que es el culto al sol, ya que es el lugar donde sale el sol. Y por esto, hermanos, también hay una diosa que así se llama la diosa primavera. O sea, es una idolatría completa, lo que es la primavera, el sol naciente y el rito al sol. Todo esto viene a implicar verdaderamente una adoración al sol. Y así sigue diciendo nuestro estudio. El rito de poner el óleo en las narices es cuando queman el incienso. Miren, en el mundo satánico se da esto mucho, que para apagar los malos olores de esa gente usan perfumes de esos corrientes, pero muy penetrantes,
penetrantes, como el famoso 7 machos. Ese perfume es de ese tipo de sectas, es decir, lo usan ellos porque es un olor penetrante. Estos olores son especiales para ese mundo que ellos tienen, y es un mundo de porquería, un mundo donde la sociedad priva, donde reina la sociedad, y para querer ellos disimular aquello, se ponen perfume de ese. Es una cosa horrible. Y también queman incienso, queman hierbas, queman todo tipo de hierbas olorosas, ¿sí? Y esta quema de hierbas son desde la antigüedad, desde la idolatría de la antigüedad se hace, y ahora se hace en los días 21 de marzo en las pirámides. O sea que esa composición de elementos es totalmente satánica. Así como el uso de las alturas, hermanos, también el hecho de subir a la pirámide también tiene significados espirituales, porque en esas pirámides se sube la gente para tener un dominio sobre las casas, sobre la ciudadanía, sobre la gente, las aldeas, los pueblos. En esos lugares espiritualmente se tienen más alcances. Por eso, en contraposición también al aspecto cristiano, podríamos decir, de orar en las alturas, en los cerros, también el satánico sube a los cerros, sobre todo donde hay cruces, para hacer sus ritos, para que tengan este impacto, este alcance en los valles, donde están las casas. En este caso, a eso suben a las pirámides. Y nosotros debemos estar pendientes, sobre todo, de que esas celebraciones realmente no sean para nosotros un llamado al que tengamos que acudir. Bien, vamos a nuestra Biblia, Reyes, capítulo 23, versículo 5. Y nos sigue tratando aquí sobre la quema de incienso. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Aquí, hermanos, nos está dando una serie de elementos que nosotros en el mundo cristiano debemos saber manejar con exactitud. Vemos, por ejemplo, que se quema incienso en los lugares altos. Ya vimos que la quema de incienso es tradicional de la idolatría desde hace muchos años. Que en los lugares altos, ya sabemos que estos lugares altos, para que tengan la influencia en la gente, en las casas. Y que los alrededores de Jerusalén, y así mismo que quemaban incienso a Baal. Baal, hermanos, eso era el nombre que se le daba a un dios de la antigüedad, o sea, a un dios antiguo. Hagan de cuenta como los San Judas Tadeo de la actualidad, los San Francisco, los San Judas Tadeo, ¿sí? Todos los santos que conocemos del mundo católico. De tal manera que antes Baal era sus ídolos de aquellos años. A él le daban todo el honor como si fuera lo máximo, verdaderamente su Dios. A él atribuían la fertilidad de la tierra, la fertilidad de las mujeres, todo lo bueno que les acontecía se lo atribuían a Baal. Baal es una familia de ídolos con Dagón y con Tamus. Entre ellos tienen familiaridad. De tal manera que esos padres representaban al Dios de aquellos años de idolatría. Baal para ellos era su Dios, de tal manera que la gente, para no ir tan lejos a adorar a Baal, hacían sus Baales y los ponían en su casa, que es lo mismo que pasa ahora con algunos santos en algunos lugares católicos. Hacen sus santos y los ponen en su casa para no salir, para ir tan lejos. Entonces, esa es la realidad. En aquel tiempo era lo mismo.
Y aquí la Biblia lo está diciendo, la quema de incienso y el honor que se le rendía a Baal, y dice al sol, a la luna y a los signos del zodiaco. Los signos del zodiaco, hermanos, son, pues ahí ustedes saben, ahí está por Géminis y demás, son los signos del zodiaco. Dentro de ellos está Piscis. El Piscis se ve representado por un pez. Y el pescado realmente también, de una manera equivocada, en el mundo cristiano se maneja como símbolo cristiano. La verdad es que no es un símbolo cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cayendo en lo que podría ser la idolatría del pez. Y en la Biblia, en el libro de Éxodo 20, estamos viendo con claridad que cualquier imagen de hombre o de animal, de la tierra o del mar, se cae en idolatría. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que si usamos un emblema de ese tipo, no es precisamente el emblema de un cristiano, sino estamos usando el emblema de un signo del zodiaco o bien de Dagón. Dagón significa Dios en forma de pez. La palabra Dag significa pez en hebreo, Dag. Y Dagón significa Dios en forma de pez. De esa manera que los obispos o el Papa de Roma tiene su capucha aquí en su cabeza, la tiene en forma de pez, precisamente emulando una reverencia o un homenaje a Dagón, precisamente. Es una de las características de lo que se pone aquí en Papa, la mitra o no sé cómo se llama eso. Entonces eso es así, hermanos, de tal manera que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de ese tipo de emblemas. Miren, ahora en la actualidad se ha dado la venta exagerada de figuras del sol y figuras de la luna y figuras de los signos del zodiaco, pero sobre todo del sol y la luna. De tal manera que no es muy conveniente que el mundo cristiano en un momento dado acuda o pase por lugares donde venden esto, los compre y los traiga a su casa pensando que se trae una figura de ornato. No, al contrario, se trae una figura de condenación, de idolatría. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante cómo estas figuras deben ser destruidas. Y lo dice la Biblia claramente en el caso de la figura del sol y de la luna, especialmente, y de los signos del zodiaco. De Baal, igual el Baal tenía una serie de manifestaciones, de diversas maneras se mostraba. Así como en el mundo católico, de lo que llaman María, que lo atribuyen a la Madre de Jesucristo, le dan el nombre de Guadalupana, la Virgen de la Concepción, y una serie de nombres que le dan. De la misma manera había Baales de diversa variedad, había de todos, Baales de toda variedad. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en ese sentido. En el caso, hermanos, del comienzo de la primavera, que es el 21 de marzo, nosotros debemos saber que se trata de un ciclo donde las 4 estaciones del año vienen a darnos un ciclo de vida. Por eso la primavera viene a representar el inicio de la fertilidad, el inicio de lo que es la flora del campo, y que en esa flora es cuando nace, es cuando retoñan las plantas y cuando vienen a nacer la vida de alguna forma, la vida de ese ciclo. Por eso se hace la adoración a este día fundamentalmente, porque se piensa que aquí se está a rendir un honor, una celebración de este día, pues se le está rindiendo un culto al sol, cuando que realmente lo que estamos haciendo es una ofensa a Dios. Porque nosotros debemos de adorar, debemos honrar a nuestro Dios diariamente. No necesitamos que haya inicio de primavera, o que haya invierno, o que sea determinada fecha para que honremos a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que habrá que honrar a nuestro Señor día y noche, habrá que comunicarnos con Él día y noche, habrá que orar con Él día y noche, de tal manera que nunca la Biblia no nos señala de fechas específicas.
Por lo tanto, lo que figura, lo que el hombre hace, lo que el hombre piensa en relación a esto, de determinadas fechas, celebraciones, son por su paganismo, por su manera de ser tan especial con las cosas del mundo. Realmente todo lo quiere ver el hombre a veces de una manera muy material, muy física, y realmente no es sino caer en lo que el mundo ha considerado como motivo de celebración. En este caso, el 21 de marzo es un día en el que de alguna manera nosotros tenemos que tener mucho cuidado por todo eso. Miren, hay desfiles, decía yo, hay eventos especiales, y vamos a entrar en un tema también que tiene mucho que ver con todo esto, que es el tema de Benito Juárez, porque iniciamos hablando de Benito Juárez, y también ahí hay una historia de cosas. Por lo tanto, hermanos, creo que todo esto constituye realmente una influencia satánica en el mundo. Nosotros vemos con preocupación que si alguien se atreve a subir a los lugares altos de una manera ligera, de una manera no preparada, pues lo único que va a pasar es que va a encontrarse con cosas extrañas, con ritos, con situaciones lamentables en esos lugares. Por eso, nosotros en el mundo cristiano debemos de ser más cuidadosos y verdaderamente ponernos en relación con Dios, en oración, y pedir permiso, hermanos, a Dios. ¿Es conveniente que vaya a hacer esto? No nada más subir, no nada más hacer las cosas al aventón, porque trae consecuencias, sobre todo cuando vamos a hacer una guerra espiritual, sobre todo cuando llevamos una encomienda de diferente tipo, que no es el normal de ir a un mandado o algo normal, sino ustedes saben que me refiero cuando espiritualmente nosotros estamos con una idea de ir a un lugar, a un cerro, a orar. Tenemos que hacerlo, ¿verdad?, con los cuidados necesarios. ¿Por qué digo todo esto? Porque la Biblia nos menciona esto, nos va diciendo cómo hay pasajes donde se tenían que preparar para subir a esos lugares, a hacer una guerra. Y sobre todo nosotros, para subir a un lugar alto, les digo, en esos lugares altos se maneja el mundo de lucha espiritual, el mundo satánico y el mundo de Dios también. Pero si vamos manejando el mundo de Dios, tenemos que afrontarlo con una preparación suficiente. Y vamos a ver en la Biblia cómo nos menciona esto. Vamos a Números 14, versículo 39. Ahí nos va describiendo toda una serie de eventos, cómo querían subir y si les decían que no subieran. Y en fin, lo van a ver en estos versículos. Números 14, versículo 39. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Dice: no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están ahí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a subir, a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. ¿Sí? Vean ustedes aquí en esta parte de la Biblia
cómo nos menciona un acontecimiento muy importante donde dice que se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte y que Moisés les dijo que no subieran. ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Dice, no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Sí, en este caso, lo que les digo es que si nosotros queremos ir a un lugar en una guerra espiritual, tenemos que pedir permiso a Dios, tenemos que estar en Dios, tenemos que ponernos en las manos de Dios. Y si Dios nos trae el banderazo de salida, tenemos que hacerlo. Pero si no es así, nosotros lo único que vamos a cargar es condenación. De tal manera, hermanos, lo mismo la subida a las pirámides, lo mismo la ida a los lugares de celebración del 21 de marzo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a esos lugares donde Dios no nos ha mandado, porque vamos verdaderamente a quebrantar su mandamiento, porque vamos a lugares de adoración al sol, porque vamos a lugares a donde está la abominación a Dios. Por eso, hermanos, nosotros estamos pidiendo realmente su comprensión en ese sentido, en que nosotros no hagamos cosas que desagradan a Dios, que nosotros no hagamos cosas que van en contra del mandato expreso de Dios, porque si lo hacemos, lo único que estamos haciendo es ir a pisarle la cola al demonio. Eso es lo que vamos a hacer en esos lugares. Y en este caso, nosotros lo que queremos decir es que si vamos, tenemos que estar en Dios. Si lo hacemos, tenemos que estar verdaderamente conscientes de que Dios está con nosotros y que nos está cubriendo, que va a la vanguardia, que va cubriéndonos con su sangre preciosa, que la sombra de nuestro Señor está con nosotros, si no, no podemos hacerlo. Y aquí lo dice la palabra, hermanos. Por eso, yo creo que mucho hay que tomar en cuenta todo este tipo de disposiciones de la ley de Dios. Porque si nosotros no hacemos lo que Dios nos dice, nosotros nos estamos realmente acarreando condenación de una manera gratuita y sin necesidad. Por eso, en el caso de nuestros hijos, cuando van a asistir a esos desfiles, pues habrá que poner la providencia necesaria a tiempo de decirles a los maestros cuáles son las razones, que hay razones espirituales por las que no se puede asistir. Y mucho menos participar en la cuestión de los desfiles y los disfraces, que a las niñas las visten de florecitas o que de animalitos o que una serie de cosas que se dan, que de alguna manera entrar en este mundo de cosas es entrar en esa serie de ritos, celebraciones que se hacen en el tiempo pagano. Y por ello, pues nosotros no tenemos otra más que buscar verdaderamente la cobertura de Dios. Hay otra cita, hermanos, que está en Juan 5:19, que nos dice exactamente qué tenemos que hacer. ¿Lo tienen? Dice la palabra. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En este caso, tenemos que buscar la dirección del Padre, tenemos que buscar su cobertura, debemos de buscar su decisión. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Nosotros no tenemos por qué hacer cosas a veces, sobre todo en este caso, cuando son cosas que traen consigo una serie de eventos que nos complican la existencia, que nos pueden verdaderamente involucrar en actos de idolatría, pues nosotros no podemos hacerlos con una libertad absoluta. Tenemos necesariamente como cristianos que poner las cosas en las manos de Dios y pedir la dirección de Dios, sobre todo en el caso de nuestros hijos. Nosotros somos a veces cabeza de hogar, cabeza de casa, y tenemos que hacer las cosas que Dios ha mandado como líderes de casa. Y entonces nosotros tenemos que buscar primero la dirección de Dios para hacer las cosas que benefician a la familia, buscar la dirección de Dios para hacer lo que la familia tiene que hacer, y entonces no hacerlo al revés, ir a hacer nosotros lo que queramos y después buscar la protección de Dios, porque no se logra. Dios no quiere que hagamos las cosas al revés.
Bien, vamos a ver ahora bien ustedes que les decía que el día 21 de marzo, entre otras cosas, se hace la celebración del nacimiento de Benito Juárez. Y esto es una fecha que tiene mucho renombre en nuestro país, porque se hace una celebración muy especial. Se trata de una persona que en el mundo contemporáneo le ha dado una magnitud muy importante a la figura de Benito Juárez. Miren, esto obedece a datos históricos, sobre todo. Pero lo más importante es cuando las relaciones que había entre el clero, entre el mundo católico y el pueblo de México y su gobierno. Fundamentalmente, Benito Juárez llega al poder para quitar a otras personas que también estaban en el poder de manera permanente. Y Benito Juárez, al llegar al poder, al llegar a la presidencia de la República, de manera curiosa, se trata de eternizar también en el poder. Dice, ¿cómo un mal viene a fabricar otro mal? Y luego, al tratar de quedar de manera permanente en el poder Benito Juárez, de esa misma manera se levanta Porfirio Díaz para quitar a Benito Juárez del poder que se estaba haciendo en el poder tantos años, y se instala Porfirio Díaz, y se instala de la misma manera como se instaló Juárez para quedarse en el poder hasta que lo vuelven a quitar. Y ustedes cómo viene la tradición política de esa manera. Por lo tanto, lo que en un momento dado nosotros debemos entender es por qué Juárez por qué se le considera como una figura importante. Se dice que Benito Juárez, a él se le debe la libertad religiosa. Debemos decir que no necesariamente, hermanos, porque Benito Juárez lo único que hizo, el principal problema que existía en México era de la concentración de la riqueza. La concentración de la riqueza, hermanos, en manos del clero católico. De tal manera que las escuelas, las iglesias, las universidades, las congregaciones de beneficencia pública, etcétera, hospitales, eran del mundo católico. Entonces llega el momento que se concentra la riqueza en el clero. En ocasiones mandaban la riqueza, la mandaban a España, y en ocasiones aquí se distribuía, pero se concentraba en pocas manos. Entonces llega el momento en que se pelean entre ellos mismos, entre el gobierno y el clero, los que concentraban la riqueza, se pelean entre ellos mismos. Es decir, Benito Juárez no necesariamente vino a hacer una revolución para que el cristiano tuviera una opción diferente de creencia, no, sino que viendo la concentración de la riqueza que se hacía en México en manos del clero, trataron de buscar la fórmula para poner en orden al clero y apartarlo del gobierno, quitarle la fuerza del gobierno, porque antes el clero tanto tenía influencia en el pueblo como religión, como en el gobierno. De tal manera que antes primero era el clero y luego las leyes y el gobierno. Se ha visto en los casos de la Constitución de 1857 cómo juraban la Constitución con la salvedad de que no se pusiera nada a la Iglesia Católica. Porque si no, no vale el juramento. Fíjense cómo decían, juro la Constitución siempre y cuando en lo que no se oponga al clero católico, al mundo católico, a la Iglesia romana. ¿Cómo le llaman? Sí, pero
apostólica y romana. Entonces, en todo lo que no se oponga, juraban la Constitución. Pero allí, el presidente Comonfort, que fue el que promulgó la Constitución de 1857, hizo una adición a la Constitución. Esa adición a la Constitución prohibió al Congreso expedir leyes que nada más establecieran una sola creencia. Fíjense. Y les fue prohibiendo a las iglesias adquirir bienes para sí. Y ahí les fueron poniendo el obstáculo, pero el pleito fue por los bienes, no por la creencia. De tal manera que el problema del pleito por los bienes materiales, las iglesias, las tierras y demás, fue lo que trajo el descontento de Juárez y de la gente que le seguía, como Ford, como Lerdo de Tejada, Guillermo Prieto y demás, toda esa gente. De tal manera que posteriormente a la adición a la Constitución, diciéndole al Congreso que no podía establecer leyes en ese sentido de establecer la creencia católica nada más, de ahí hace la ley de nacionalización de bienes Benito Juárez. ¿Y qué hace? Que nacionaliza los bienes que tenía el clero, es decir, todas las iglesias las convierte en propiedad de la nación, precisamente para que ellos no se apoderaran de todos esos bienes. Y ahí viene la propiedad federal, inclusive de algunas iglesias cristianas, porque siguiendo aquel rito de Benito Juárez de nacionalizar los bienes del clero. Entonces, eso fue lo que hizo, de quitarles los bienes. Pero entonces ustedes pueden darse cuenta, no tiene nada que ver con la libertad de creencia. Y fue cuando la ley de nacionalización de bienes, cuando Benito Juárez establece también que puede haber, dice, no nada más la Iglesia Católica, fue ahí donde da entrada a cualquier otra creencia, pero no necesariamente el mundo cristiano. ¿Sí? El mundo cristiano ahora dice que Juárez hizo eso, pero no fue tan así, porque Benito Juárez era masón, y los masones en sus altas esferas les han mencionado que adoran a Satanás directamente, los masones. Entonces, si Benito Juárez era masón, no puede ser que sea simpatizante de Dios. O sea que lo que hizo realmente beneficia en cierta forma a la creencia cristiana libre, a la libertad religiosa. Sí, pero lo que hizo no fue necesariamente para dar la libertad religiosa, sino fue para nacionalizar, quitarle los bienes al clero. También la desamortización de bienes era de que la iglesia que rentaba bienes a los particulares podían quedarse con esos bienes a cambio de la renta que daban, pero ya en lugar de renta iba a ser el pago de esos bienes. O sea, por eso viene la desamortización de bienes del clero. Lo único que hizo Benito Juárez es quitarle los bienes al clero, nacionalizar los bienes, dice, y que no necesariamente sea la religión católica la que prime, ¿sí? Pero ahí deja la cobertura para los demás. Pero no quiere decir que Benito Juárez sea un cristiano, ni que haya sido un simpatizante cristiano, porque él era, y es muy conocido, que él era un masón de altos vuelos, de grado 33 le llaman en esos grupos. El grado 33 es el grado máximo de ellos que hay, y que de alguna manera nosotros debemos de entenderlo como pues ya sus elementos máximos que tiene la masonería del grado 33, y que en esos grados ya saben perfectamente que adoran a Satanás. Porque cuando un masón se inicia, el masón no puede preguntar nada, a él no le informan nada. Cuando un masón se inicia, nada más tiene que iniciarse con lo que las órdenes que le dan, y la única obligación es que no pregunte nada. Y así se inician. Se hacen determinados ritos y les dicen, tú tienes que decir esto, fórmulas y demás cuestiones que les dan a conocer
pero sin informarles nada ni explicarles nada. De tal manera que el masón que se inicia inocentemente cae en las manos del demonio. Y ahí, pues, ahí lo mantienen, lo van haciendo más fuerte dentro de la situación demoníaca, hasta que llega al grado 33. Llegando al grado 33, ahora sí le dicen, pues ya sabes que aquí a quién estás adorando, directamente a Satanás. Entonces esos son los pasos que ellos siguen. De tal manera que nosotros no podemos involucrarnos en cuestiones de honores y demás actuales de una manera deliberada. Nosotros como mexicanos y como un mexicano más y como lo que haya hecho, y en este caso, pues de alguna manera, sin querer, dio la pauta para la entrada de la creencia cristiana libre. Eso no quiere decir, bueno, que sea para nosotros un emblema de algo, sino que es un patriota más, como lo puede ser cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros. Es igual, es un hombre que hizo y que le tocó hacer algo en su tiempo, que es parte de la historia. Pero eso dista mucho que llegue aprendido, no decir, porque nosotros, los cristianos, estamos en contra de la idolatría, en contra de ese tipo de reverencias especiales. Una cosa es como los honores a la bandera, otra cosa es ya estar haciendo honores a determinado personaje, porque finalmente para nosotros es primero nuestra honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Jehová de los ejércitos, a él hay que darle la honra, y lo demás realmente es cubrir un requisito de patriotismo nada más, y con las distancias que requiere, con el conocimiento pleno de estas cosas, pero que no nos pretendan engañar, que digan, no, pues es que a Juárez se le debe esto, no, pues él lo hizo porque era lo que en ese tiempo él le convenía para defensa de lo que de sus banderas que él estaba postulando. Pero finalmente vemos que era el mismo mundo que él manejaba. Los intereses católicos y los intereses de los masones vienen siendo los mismos. Acuérdense ustedes que hay una línea divisoria entre el mundo de Dios y lo que no sea de Dios está del otro lado. De tal manera que si del otro lado está el catolicismo y todo lo demás, nueva era, ciencias orientales, etcétera, etcétera, testigos de Jehová, pues ahí están. Y es el otro mundo que nosotros conocemos. Por lo tanto, nosotros no podemos involucrarnos deliberadamente en cosas que no nos atañen. Y sobre todo debemos estar informados, hermanos. Es importante que de alguna manera veamos que tenemos en nuestras manos muchas cosas. Sobre todo que investigar, que estudiar, saber perfectamente que en nuestras manos está la historia de México, que podemos buscar en los libros y saber qué se hizo en un tiempo, qué se hizo en otro y por qué nos están diciendo algo, y si verdaderamente hay congruencia con lo que nos dicen. Hay una obra muy importante de historia en México que se llama México a través de los siglos, y esa obra es al alcance de todos. Es una obra muy importante, muy completa, y ahí nos van adelantando paso a paso, fecha a fecha, todo lo que pasó en México. Y entonces, pues, que no nos traigan cuentos de que determinadas personas ya hicieron cosas que no. Ahora ustedes saben que nuestro presidente actual, Vicente Fox, ha modificado hasta la historia. Ahora creo que se quiere colocar él ahí como uno de los hacedores del mundo mexicano y cosas así, y dejando atrás otro tipo de historias, ¿no? Cosas que, bueno, nos suceden y es una realidad, pero que nosotros debemos siquiera tomarnos la molestia de buscar y leer otro tipo de cosas. Y voy a dar finalmente unos datos sobre los objetos de idolatría, que es el sol y la luna. Vamos a Ezequiel 6. Ezequiel 6, 4, 5 y 6. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Dice: vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos vuestros muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades,
Y los lugares altos, fíjense, vuelve aquí a ocupar el nombre de lugares altos, serán asolados. Para que sean asolados, se hagan desiertos vuestros altares y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. Vean ustedes cómo aquí se habla de la figura, así del sol, la figura, lo que es la figura de barro, de cerámica, de cualquier otra situación que ustedes, de lo que les hablaba, de las figuras que venden como obras de ornato, realmente son ídolos, son satánicos, es satanismo puro lo que venden en ese lugar. Y aquí dice que serán quebradas, deben ser rotas. Miren, una figura que significa idolatría debe ser quebrada, debe ser destruida. Porque a veces nosotros ya la dejo, o la guardo, o la entierro, pues lo único que estamos dejando idolatría para las generaciones que vengan. O lo que estamos llevándole maldición a otras personas cuando les llevamos aquel, se lo regalamos a otros. O sea, tenemos que destruir esas imágenes. Todo lo que significa idolatría hay que destruirlo. ¿Por qué? Porque aquí nos habla de que la forma por la que tenemos que conducirnos en relación a ese tipo de idolatría, hacerlo quebrando todo. Yo recuerdo el testimonio de un ex sacerdote católico que se llama Alejandro Díez de Bonilla, amigo nuestro, que estaba en una iglesia de Roma y que cuando le hablaron de la palabra y se convirtió en Cristo, dice que lo primero que hizo fue quebrar todos los santos de allí de la iglesia esa, agarró su ropita y se tuvo que pasar a Francia, a otro país, porque lo perseguían y se lo echaban al plato. Así que, pero me acuerdo mucho que dice lo que hizo. Dice, yo primero que nada rompí las imágenes. No sé si por influencia de estos versículos, ¿no? Que decía que había que acabar con ellos. Dice que le habló de la palabra de Dios y que entendió el mensaje de Dios en su vida. Y fíjense qué bendición para esa persona. Finalmente, hermanos, pues yo quiero agradecerles esta oportunidad. Quiero nada más concluir diciéndoles que pues nuestra meta, nuestra misión es pues estar a sus órdenes. Nuestra función principal es la de el manejo de la ciencia jurídica. Es realmente nuestra principal función es la abogacía, y nosotros en lo personal tenemos alcanzado el grado de doctor en Derecho. Estamos en la Iglesia de Cristo que llama de Tlahuelilpan, y allí estamos sirviendo al Señor. De alguna forma hemos tenido alguna carrera política también. Fuimos compañeros de Vicente Fox Quesada en la Cámara de Diputados en la 54 legislatura. También tuvimos la oportunidad de ser presidente municipal en el lugar de donde estamos, en la iglesia de Tlahuelilpan Hidalgo, y tuvimos la oportunidad también de tener el cargo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Esto ha causado cierta curiosidad en el mundo cristiano, porque de alguna manera a veces por eso nos invitan a tener este tipo de pláticas, porque se les hace extraño que una persona que haya estado metido en la cátedra, metido en la política, metido en el mundo del gobierno, pues también quiera y llame a Dios. Y en el caso nuestro lo hemos convertido en nuestro principal refugio, nuestra meta, nuestro galardón fundamental en nuestra vida. Nosotros hemos dejado ya los estudios jurídicos, los libros de derecho que habíamos hecho, lo hemos dejado por tomar las cosas de Dios, y por eso hemos tenido esta oportunidad. Y les pido a los que me escuchan y a la gente a la que llegue este video que crean en nuestro Señor Jesucristo y serán salvos ustedes y su casa. Busquen del Señor y Él los va a levantar en todo lo alto, porque al que más humilla, al más humilde, al pobre de espíritu es el que va a ser levantado. Aquel que se niegue a sí mismo, tome la cruz de Cristo y lo siga. Así lo estamos siguiendo porque nosotros creemos en Cristo y sabemos que es la fortaleza y es nuestra vida. Muchas gracias a todos. Amén.